quiere subirse al avión mundialista. Jordi Caicedo no lo proclama desde un micrófono, lo viene construyendo con goles en el fútbol argentino, donde Huracán le abrió una puerta que parecía cerrada después de un año espeso en Europa. 4 festejos en 6 partidos lo volvieron a poner en el radar de la selección de Ecuador, que hoy observa cada movimiento de sus atacantes con lupa. El calendario avanza sin esperar a nadie y el Mundial 2026 ya no es una promesa lejana, es una cita que empieza a tomar forma en la cabeza de los futbolistas. En ese paisaje de presión, Caicedo decidió que su regreso a Sudamérica no iba a ser un paso atrás, sino una oportunidad para reencontrarse con el gol y con la confianza que había extraviado. Huracán lo recibió en Parque Patricios con la necesidad de un 9 que empuje el área rival y con la urgencia de un plantel que pedía respuestas en el marcador. El delantero machaleño se calzó la camiseta sin discursos grandilocuentes y empezó a hablar el idioma que mejor domina, el de las definiciones oportunas, las corridas al primer palo y los festejos que sacuden tribunas. 4 goles en las primeras 6 jornadas no son un dato menor en un torneo que castiga al que se relaja. Caicedo volvió a ser ese atacante que incomoda a los centrales, que fija marcas y que aparece cuando el partido parece encallado. Cada pelota que besa la red es un recordatorio de que su nombre no se fue del todo de la agenda de la Tri. La entrevista con el diario Olé lo mostró sereno, lejos de la euforia que muchas veces acompaña a los buenos arranques. Habló del trabajo del grupo, del respaldo del cuerpo técnico de Huracán y de la importancia de sumar minutos con regularidad. En cada respuesta dejó entrever que el objetivo no es solo rendir en Argentina, sino sostener un nivel que lo acerque a una posible convocatoria mundialista. Cuando mencionó el Mundial, no lo hizo como un reclamo, sino como una meta que se construye desde el día a día. Reconoció que nada de lo que está viviendo sería posible sin el empuje de sus compañeros, que lo buscan en el área y confían en su olfato. También destacó la mano del cuerpo técnico, que lo sostiene incluso cuando el gol tarda en aparecer. En el fondo de cada frase se percibe la espina que dejó su último paso por la selección de Ecuador, un adiós silencioso después de la Copa América 2024. Aquella noche ante la selección argentina todavía le ronda la memoria, esa jugada final en la que estuvo a centímetros de cambiar la historia y convertirse en el nombre propio de una clasificación inolvidable. La pelota cayó donde debía caer, él leyó la jugada con anticipación, pero el golpe de cabeza no encontró la dirección soñada. El lamento todavía le cruza el pecho cuando lo recuerda, porque sabe que los delanteros viven de instantes y que un segundo puede marcar una carrera. Convertir en la tanda de penales no alcanzó para borrar esa sensación de oportunidad escapada. Perder contra la selección argentina no fue un golpe cualquiera. Caicedo lo dijo con claridad, enfrente estaba el campeón del mundo, el ganador de la última Copa América, un equipo que no regala nada y que castiga cada error. Ese contexto le dio perspectiva a la derrota, aunque no logró apagar la frustración de haber quedado al margen en un momento tan decisivo. Después de aquel torneo, la puerta de la Tri no volvió a abrirse para él. Las lesiones en España y la falta de continuidad lo fueron corriendo de la conversación, hasta que Huracán apareció como una tabla en medio de un río bravo. Volver a sentirse futbolista pleno fue el primer paso para recuperar algo más que el ritmo, fue recuperar la fe en sí mismo. En Machala, su ciudad, la historia siempre se contó con esfuerzo y con trabajo. Caicedo no olvida de dónde viene ni lo que le enseñaron en casa. Creció en un barrio con carencias, pero con una familia que le inculcó disciplina y constancia. Esas palabras no son un discurso aprendido, son la raíz de un delantero que entendió que nada llega sin insistir. El recuerdo de su padre aparece cada vez que habla de sacrificio, de jornadas largas y de la necesidad de no bajar los brazos cuando el camino se empina. En el fútbol profesional, donde la paciencia escasea, esas enseñanzas pesan como un ancla que lo mantiene firme cuando el entorno se vuelve ruidoso. Hoy las aplica en cada entrenamiento con Huracán. Sus referentes como delantero fueron cambiando con los años, desde Didier Drogba hasta Romelu Lukaku, pasando por Felipe Caicedo, nombres que le marcaron estilos y maneras de pararse en el área. También admiró a Zlatan en su etapa de dominio europeo, y mirando archivos, se nutrió de lo que hacían Ronaldo y Batistuta en tiempos que no le tocaron vivir. Esas influencias aparecen en su forma de jugar, en la manera de usar el cuerpo, en la obsesión por atacar el primer palo y en la paciencia para esperar la pelota justa. En Huracán encontró un entorno que le pide simpleza, que no lo obliga a disfrazarse de algo que no es, y eso le permitió soltarse sin el peso de demostrar en cada toque. La conversación con Sebastián Becasese existió en otro momento, cuando el técnico recién asumía en la selección de Ecuador y lo convocó para aquella primera lista. Caicedo volvía de una lesión en España y el contexto no fue favorable para sumarse. Aquella oportunidad se diluyó entre recaídas físicas y la falta de minutos, un combo que suele ser letal para cualquier aspiración. Hoy el escenario es distinto, no porque la competencia haya bajado,
sino porque el delantero volvió a sentirse competitivo. Lo sabe, lo repite sin grandilocuencias, entiende que la lista definitiva la armará Becasese con los nombres que mejor respondan a su idea. Él solo puede hacer una cosa: sumar minutos, sumar goles y esperar que ese trabajo tenga eco. El inicio en el torneo argentino le dio algo más que estadísticas, le devolvió visibilidad. En cada transmisión, en cada comentario de ESPN, su nombre vuelve a circular en el aire de las discusiones futboleras. No es un dato menor en un ecosistema donde la memoria es corta y donde la regularidad vale más que los destellos aislados. La presión no es solo externa, también es interna. Caicedo se juega mucho en cada partido porque sabe que un bajón puede devolverlo a la periferia del mapa. Mantener el nivel es el desafío real, el que separa a los arranques prometedores de las historias que logran sostenerse en el tiempo. En Huracán encontró un calendario exigente que no perdona distracciones. Cada gol se celebra como si fuera el último, pero también se analiza con frialdad puertas adentro. El cuerpo técnico del Globo le exige movimientos, retrocesos, sacrificios sin pelota. Caicedo acepta esa demanda porque entiende que el fútbol moderno no vive solo del área rival. Su versión actual intenta sumar desde el juego y desde la presión. En la selección de Ecuador, la competencia en ataque es feroz. Hay nombres consolidados, jóvenes que piden pista y futbolistas que vienen sumando minutos en ligas de alto voltaje. Caicedo sabe que no alcanza con un buen mes, que el Mundial no se gana con promesas, sino con trayectorias que resisten el paso de las fechas. Esa conciencia lo empuja a no relajarse. En Machala, la familia sigue cada encuentro como si fuera una final. La distancia no apaga el orgullo de ver a uno de los suyos levantar la camiseta de Huracán y responder en la cancha. Para Caicedo, esa mirada cercana es un recordatorio constante de por qué empezó a jugar, de por qué soportó madrugadas frías y viajes interminables. El Mundial se convirtió en una palabra que pesa, que ordena prioridades y que define decisiones. Caicedo no prometió nada, no exigió nada, apenas expresó un deseo sostenido por hechos. Estar, competir, sumar minutos y goles, eso es lo que repite como un mantra que lo acompaña en cada entrenamiento y en cada concentración. Sebastián Becasese observa desde la distancia, analiza rendimientos, toma nota de los que levantan la mano con argumentos. El técnico sabe que las listas se arman con equilibrio entre experiencia y momento actual. En esa balanza, el arranque de Caicedo en Huracán suma puntos, pero no asegura nada. El vuelo mundialista no admite pasajes comprados de antemano. La pregunta flota en el aire de cada charla futbolera, de cada debate de sobremesa, de cada análisis en la televisión. ¿Alcanzará este nivel para que Caicedo vuelva a la Tri? Nadie tiene la respuesta definitiva, ni siquiera el propio delantero. El fútbol se encarga de acomodar las piezas con la crudeza de sus resultados. Por ahora, la escena se repite en Parque Patricios: pelota al área, movimiento del 9, definición que sacude la red. Caicedo vuelve a mirar al cielo, respira hondo y sigue corriendo. El avión mundialista todavía no despega, pero el delantero ecuatoriano ya está en la pista, ajustándose los botines, decidido a no quedarse abajo esta vez.